Y los últimos días lo más importante en Sudamérica es el tema de Lula y este cruce que hay en la justicia brasilera. Para ello estamos en comunicación con Leonardo Fernández, corresponsal de Brasil de Fato. Muy buenos días, Leonardo. Hola, buenos días compañeros, un gusto participar aquí otra vez de este programa. Para nosotros también, porque cada vez se hace más importante el contacto, porque me decía el productor que cuando quieren bajar audios de Lula no llegan a la Argentina, se están mudos. Todos los videos que se hayan subido en YouTube o en alguna otra red ya no los podemos escuchar, así que no sé a qué se debe, pero esto hace más importante la posibilidad de hablar con vos. Claro, yo creo que esa es la estrategia del problema judicial que se ha generado con la prisión del expresidente Lula. Es básicamente, tiene el objetivo de silenciarlo, principalmente en este año, que es un año crucial para los brasileños, con las elecciones presidenciales de octubre. Y bueno, no es ninguna sorpresa, no sería ninguna sorpresa si hubiera cualquier problema articulado ahí con estas empresas de internet para que la voz del expresidente Lula también sea silenciada en las redes sociales. Bien, contanos un poquito, bueno, nosotros ya lo veníamos viendo y vos lo destacabas siempre, todo esto que me estás diciendo de que van a hacer lo imposible para silenciarlo, pero ahora hay como una batalla judicial, es decir, se mete un juez haciendo una apelación y ahora el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Brasil, Thomson Flores, ahora tiene que ver cómo soluciona este interdicto. Danos tu opinión, ¿a dónde apunta esto? Mira, apunta hacia donde apuntaba el golpe de Estado en el 2016, que es una inseguridad jurídica tremenda para el país, tanto en lo que se refiere a las garantías individuales, pero también a la democracia, al Estado de derechos en el país. De la misma forma como el golpe de Estado en el 2016 fue sentenciado contra la presidenta Dilma sin que ella hubiera cometido cualquier crimen de responsabilidad, es decir, sin tener los requisitos para sacar a un presidente del poder, con el expresidente Lula lo hacen exactamente lo mismo. La prisión tuvo toda una máscara, todo un maquillaje de legalidad. Fue emitida por un juez de primera instancia, confirmada por un colegiado, por 3 jueces de segunda instancia, pero lo que se vivió este último domingo fue la revelación de la parcialidad política del sistema judicial. El juez de la cuarta región, es decir, de la segunda instancia, ordenó que el expresidente fuera liberado, y uno de los argumentos principales de esta decisión fue el hecho de que Lula ahora es precandidato presidencial y tiene, según la Constitución brasileña, sus derechos políticos garantizados, es decir, puede ser candidato, puede hacer campaña, puede salir de la cárcel incluso para grabar videos, mensajes a sus electores. Y un juez de primera instancia, es decir, que debería ser subordinado a este juez de la cuarta región, incumplió esta orden. Esto es inédito en el país, que un juez de primera instancia incumpla a un orden de un juez de segunda instancia, y que además este juez de primera instancia estaba en vacaciones en Portugal. Y este problema generado tuvo que ser resolvido por el presidente del Tribunal de la Cuarta Región, Thomson Flores, suspendiendo el orden. Pero otro hecho inédito, que un juez de una corte emita un orden y un colega suyo de la misma corte anule este orden judicial, algo que jamás había ocurrido en la historia del derecho en Brasil, y que obviamente es consecuencia también de esta inseguridad jurídica generada por el golpe de Estado y los movimientos políticos que se han hecho desde entonces. Bien, vos decías que desde el momento que él es candidato tiene asegurada por la Constitución sus derechos. Nosotros acá por fuera de la justicia ordinaria tenemos la justicia electoral. ¿Ustedes tienen algo parecido? Y en ese caso, si se ha pronunciado hasta ahora también a favor o en contra de Lula. Mira, la justicia electoral, ella solo puede pronunciarse si es provocada.
y ella todavía no ha sido provocada porque la candidatura del expresidente no ha sido formalizada por el Partido de los Trabajadores. Esto solo va a ocurrir el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto Lula es sencillamente un precandidato y la justicia electoral no tiene cómo pronunciarse, manifestarse sobre un precandidato. Es cierto que el expresidente Lula ha sido condenado en segunda instancia y esto, según la ley electoral, lo inhabilita para participar de las elecciones, pero el proceso del expresidente Lula todavía será evaluado por el Supremo Tribunal Federal y por el Superior Tribunal de Justicia. Eso quiere decir que las Cortes Superiores de Brasil pueden anular la condena del expresidente que tuvo allá en el comienzo de este año, confirmada por el Tribunal Regional de Porto Alegre. Hasta que esto ocurra, el expresidente puede hacer campaña, puede hacer su pre-campaña, no tiene ningún impedimento de que esto ocurra. Pero claro, la justicia electoral tendrá que pronunciarse después que el expresidente registre su candidatura. Bien, esos tribunales superiores que todavía no se han expedido y que son los que le echarían luz a este tema, ¿tienen fecha máxima o no? No tiene fecha máxima. La justicia es el único poder de la República que no cumple plazos. Nosotros sabemos muy bien de esto. Y la justicia, en el caso brasileño, la justicia es demasiado lenta. Pero se espera que en este caso la justicia sea un poco más rápida porque no es conveniente realizar unas elecciones en el 2008 con tanta inseguridad en relación al principal candidato a las elecciones. Es importante recordar que el expresidente puede participar de las elecciones incluso por una decisión liminar de un juez federal de cualquier unidad federativa del país, pero tendrá una instabilidad muy grande estas elecciones dependiendo de lo que los tribunales superiores van a decir. Entonces es muy probable que antes de las elecciones estos tribunales también se manifiesten en relación, pero no a la candidatura del expresidente, sino a la condena que sufrió el expresidente y que esta sí puede inhabilitarlo a ser candidato. Bien, ¿quién tiene que revisar ahora lo que dictó este tribunal en cuanto a la medida de estos dos jueces? Bueno, ahora caben a los tribunales superiores. La defensa del expresidente ya emitió una nota solicitando que tanto el Tribunal Superior de Justicia cuanto el Supremo Tribunal Federal puedan juzgar esta solicitud de habeas corpus impetrada por la defensa del expresidente. Para que los que nos escuchan estén muy claros cómo funcionan esas dos instancias. El Tribunal Superior de Justicia va a juzgar si hubo cualquier irregularidad en el proceso criminal contra el expresidente. Por ejemplo, si la defensa tuvo su derecho casado, si alguna prueba no fue utilizada en favor de la inocencia del expresidente. Y el Supremo Tribunal Federal va a juzgar si hubo algún acto de inconstitucionalidad en el proceso que condenó el expresidente Lula. Estas son las dos chances que tiene el expresidente de tener este proceso anulado. Y si algunas de estas cortes admiten por lo menos que estos recursos ellos tienen plausibilidad, es decir, tienen fundamento, entonces esto puede generar una acción liminar, es decir, un habeas corpus preventivo para que el expresidente pueda responder a este proceso en libertad. Bien, vos dijiste la justicia no tiene tiempo, pero esto también se está grabando y corre la urgencia, me parece. Si la justicia llega tarde, después de agosto, es tan mala como si no llegara, es lo que yo veo. Claro, la justicia en Brasil se ha mostrado bastante conveniente, es decir, en los asuntos que les interesa a las clases políticas dominantes de las élites brasileñas, la clase política tiene una agilidad, una rapidez impresionante para juzgar, pero en otros casos, cuando la demora, cuando el tiempo es importante para la manutención de lo que está,
entonces la justicia acciona en un otro ritmo, en un otro nivel también de compromiso con lo que está escrito en la ley. Es importante estar atentos porque el golpe de Estado en 2016 acá en Brasil fue obviamente gestionado por la clase política de derecha, pero tuvo fundamentalmente la participación de los actores judiciales. Entonces lo que estamos viviendo ahora en el país es la posibilidad de que en estas elecciones no sea la política la que define el futuro del país, sino la justicia. Claro, y puede ser un pase de factura por el hecho de que él en su gobierno haya tratado de ser más distributivo de las ganancias. Claro, hay en Brasil un proceso hoy de transferencia de renta, pero al revés, es decir, claro, de los pobres hacia los ricos. Este es el proyecto de la derecha y este es el proyecto también de otros grandes actores en este proceso golpista en Brasil, que es el Poder Judicial y también los medios de comunicación tradicionales, que en el caso de Brasil están monopolizados, tienen el monopolio del discurso además en el país. Entonces, la estrategia es básicamente esa, entrar al Estado y distribuir la renta del Estado entre los más ricos del país, mientras los pobres pagan la cuenta de la crisis. Eso es lo que está en juego, pero lo más grave de esto es que esto no se resolverá en la política, como yo dije anteriormente. Eso se resolverá en la disputa judicial, algo que es extremadamente negativo del punto de vista democrático, ya que este es un poder que no es elegido por nadie, es un poder que es escogido por el presidente, está ahí además con un mandato vitalicio, no tiene la obligación de dejar este cargo, no tiene mandato además. Entonces, del punto de vista democrático, el futuro del país, estar en las manos del Poder Judiciario es algo lamentable en pleno siglo XXI. Sí, es una lástima que en los años que estuvo Lula y Dilma no hayan podido cambiar esto, ¿no? En ese tiempo de plazo, que se hayan ido algunos jueces por edad avanzada y pudieran nombrar a otros. Siempre está la renovación judicial cada 10, 15 años, por lo menos acá. Le han puesto un límite a la edad. Claro, acá en Brasil también hay un límite a la edad, pero algunos jueces ingresan a la Suprema Corte a los 45 años de edad, es decir, claro, tiene como más de 30 años ejerciendo esta función que es una función suprema en el país, puede decidir incluso el futuro del país. Yo creo que lo que está pasando ahora en Brasil y a lo mejor lo que está pasando también en Ecuador o en Argentina es la demostración muy clara de que ganar al gobierno no es ganar al poder. Al llegar al gobierno hay que tener una estrategia muy importante para distribuir el poder, para que el poder judicial sea otro poder judicial que no este, que los medios de comunicación sean medios de comunicación plurales y democráticos, que garanticen el debate democrático y que obviamente haya una reforma política que nos impida tener un Congreso como el que tenemos en este momento, que fue el mismo Congreso que aprobó el golpe de Estado en el 2016. Es decir, son tareas que cualquier gobernante que llegue al poder tiene que hacer, pero hay que ver cómo llegar al poder. El expresidente Lula y la expresidenta Dilma no tenían el poder para hacer las reformas que necesitamos en el país y terminaron volviéndose rehenes de estos actores del Poder Judicial, de los medios y también de la derecha política. Y en ese caso, con el 30% creo que se le está adjudicando a Lula, si se presenta en elecciones, ¿le alcanza para renovar el Parlamento con posibilidad de tener mayoría o ya está condenado otra vez a las minorías? El Parlamento brasileño es enorme, son 513 diputados y 81 senadores. Es muy difícil que un partido político solo pueda tener mayoría calificada en el Congreso, incluso porque en Brasil tenemos un sistema político que ha permitido la creación de más de 30 organizaciones políticas registradas oficialmente. Es muy difícil que un solo partido tenga la mayoría calificada en el Congreso, pero el PT ya ha anunciado, por ejemplo, candidaturas fuertes como de la expresidenta Dilma al Senado Federal, que es
parte de una estrategia para no quedar solamente en los cargos ejecutivos, claro, pero también hacer una mayoría calificada en el Congreso que permita avanzar con el proceso de desarrollo, que no es tan difícil porque Lula no propone un proyecto económico revolucionario para Brasil, pero también avanzar en las reformas estructurales que impida que caigamos en una situación como la que estamos hoy en el país, donde la democracia no existe, donde la justicia hace política y donde los políticos que pueden salvar al país están presos. claro. Bueno, el panorama no, cada vez que hablamos con vos es más desalentador. Vos ya dijiste que no tienen los medios, los grupos económicos no están con él, los medios tampoco, militares que habían dicho que no lo iban a dejar llegar de ninguna manera, aunque le permitieran participar de la candidatura. El presidente Tim Temer, que tampoco le está haciendo lugar, es decir, solo le queda la convocación de la gente. ¿Siguen las encuestas a tope? Es la única posibilidad, es la movilización popular, es la organización de la clase trabajadora, los sindicatos, y es por ello, por ejemplo, que están organizando una agenda de actividades, los movimientos populares brasileños, hasta el próximo 15 de agosto, que es la fecha tope para el registro de la postulación de Lula, candidato a presidente de la República, entre ellos un festival cultural para hablar sobre el tema de la liberación del expresidente, también una marcha del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra que ocurre en el comienzo de agosto y va hasta la capital federal, hasta Brasilia. Son las movilizaciones que intentan de alguna manera presionar al Poder Judicial, que es quien tiene ahora en sus manos la posibilidad de decidir sobre el futuro del país. Infelizmente, quisiéramos todos los brasileños poder decidir libremente en las elecciones, pero todavía hay un camino que seguir hasta las elecciones en octubre. Mucha cosa que garantizar además, porque puede ser que estas elecciones sea solamente la consolidación de un golpe practicado en el 2016 y continuado hasta el 2018. Bien, esto no se había dado nunca antes con ningún otro expresidente, ¿no? No, Lula es el primer expresidente preso, condenado y preso en la historia de Brasil. Tuvimos presidentes reconocidamente corruptos que fueron sacados del poder además por denuncias de corrupción, como el que hoy es senador de la República, Fernando Collor de Mello, claro, hoy senador de la República y condenado y sacado del poder por pruebas concretas de corrupción. Y el expresidente Lula, que salió del poder con más del 80% de aprobación, que fue responsable por sacar más de 40 millones de personas de la pobreza en el país, sigue preso en Curitiba y sin chance de, o por lo menos con pocas chances de ser candidato presidencial. Y es, según las encuestas, el candidato en quien más el pueblo confía la tarea de sacar el país de la crisis. Bueno, Leonardo, te agradezco mucho. No sé si querés agregar algo más, pero me parece que fuiste muy claro con todo esto. No, solo agregar que estamos muy atentos porque nosotros hacemos estas entradas, estas conversas, intentamos prever varias cosas, pero como la situación es una situación inédita en el país, esto nunca ocurrió, obviamente que las novedades son bastante constantes, entonces hay que estar muy atento a toda esta situación acá en Brasil y en los próximos días podemos tener otras novedades sobre este asunto, compañero. Muy bien, ya sabes que tenés los micrófonos a disposición y cualquier novedad que se suceda y que nosotros por ahí no podemos estar al tanto, por esto que te decía hoy, no podemos averiguar nada de lo que pasa, nos avisás y volvemos a salir al aire. Acá estoy a la orden. Un abrazo. Un abrazo para vos. Ahí teníamos a Leonardo Fernández, corresponsal de Brasil de Fato, con la situación crítica del expresidente Lula da Silva.